Bien, vamos a comenzar. Si les parece, los invito a inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día de vida, porque ya estamos llegando al final, podemos reunirnos para tener esta clase. Pedimos tu compañía, tu bendición al tratar estos temas tan importantes como es la música, su influencia en cada uno de nosotros. Pedimos que lo que aprendamos lo podamos aplicar luego para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo han estado? Gracias a Dios por acá con lluvia, pero bien, gracias a Dios. Bien, qué bueno. No sé, con las lluvias, si ha pasado otra vez algún desborde como inundación como la hace una semana y media o fue más leve ahora. Bueno, acá en Chillán, eh, bueno, por mi lado, gracias a Dios, no pasó nada, a pesar de que estaba cerca de un canal, pero no, gracias a Dios, no sucedió nada, pero más para el interior de Chillán, por los ríos, algunos alumnos sufrieron pérdida, profesores también que trabajan en el mismo colegio donde trabajo, que también el río pasó y les llevó todo. Entonces ahora Oh, están en la parte de reconstruir en otro lugar, eh, y más que nada para los más chiquititos, los, los hijos de mi colega o los alumnos, abasteciéndolo con ropa, con cosas básicas y ver la forma de que ellos puedan estar en otro lugar. claro. Se hace complicado, especialmente si tienen que comenzar a construir en otro lugar. Para los chiquitos puede ser bien traumante. ¿Y esta gente de mientras en dónde está? ¿Está con familiares o...? Gracias a Dios está con familiares, por ejemplo, dos alumnos del colegio, ellos están en Concepción con su familia. Eh, Ellos hacen 3, 4 años se vinieron a vivir a Chillán y compraron un terreno en un sector donde no se percataron que ahí subía el río. Mm, Entonces, ahora están viendo la forma de ver en qué otro lugar poder asentar la casa y, y volver. Pero hasta el momento los hijos están con los familiares. Lo mismo mi colega está con unos familiares, así que por ese lado están por lo menos más tranquilos. Ahora falta la parte de los materiales que hay que volver a reconstruir y como le decía, en otro lugar. sí, difícil. Bueno, vamos a estar recordando en las oraciones. Ricardo y Claudia, no sé cómo han estado esta semana. ¿Están de vacaciones o todavía no? ¿O sí, más o menos? Bien, Sí, en vacaciones. qué bueno, qué bueno. Para descansar, aunque hay que terminar esta asignatura primero. Bien, Claudia, no sé si está hablando para nosotros porque no la escuchamos. No, no, sí, estoy hablando por ustedes. Es que me complicaba la exposición de hoy día porque no estoy en mi casa. Ah, Entonces todo el tema técnico me complicaba un poquitito. El jueves espero estar para poder exponer. bien, bueno, no hay problema. Sí, la profesora Flor se contactó conmigo y me preguntó y le dije, sí, podemos pasar todas las exposiciones para el jueves, así que no hay ningún problema. Bien, no sé si entraron a la plataforma para ver lo que hay allí. Sí, Sí, tienen ahí.
una lectura, hay un foro para completar. y Hay un también video el también. video es de la clase. No. Había que hacer Ah, un comentario de un video. bien. Un En el video, foro sí. había que mirar un video y después hacer ahí los comentarios del video. El Claro. poder de la música. Era Ajá, como el tema, sí. ¿lo Y pudieron ver? Está bien interesante. no, todavía no lo he visto bien. Y el otro Bueno, era, había que leer el Salmo 150. sí, ahí después había otra actividad para hacer. Sí, había una música que había que escuchar y señalar cuál es la emoción que se siente al escuchar esa melodía Mm, y ver qué imágenes se pueden relacionar con esa música y con una sola palabra señalar mm. cómo lo encontraba. Bien, qué bueno. Voy a subir un ejercicio similar, pero ahora con otro tema. Así vamos variando un poquito. Y ese es el último que vamos a hacer. Eso yo lo busqué en calificaciones. Son esas dos actividades más porque cuando yo busqué calificaciones, porque ahí aparecen en el fondo como las tareas, aparecen esas dos y aparece el certamen. Aparecen solo esas tres cosas como que van a ser evaluadas. Claro, y lo otro Sí, es la presentación que ustedes hagan. Claro, Claro, ya. o sea, en total serían cuatro cosas. cuatro cosas que se van a evaluar. El certamen, ¿Ya? que está abierto hasta el jueves, tienen Ujú. dos oportunidades para hacerlo. Si se equivocan en algo, pueden fijarse y después vuelven y lo hacen mejor. Después está los La foros, bitácora. claro. La bitácora, que es este ejercicio que ustedes escuchan una música y ahí escriben, y la presentación que hagan. Son esas cuatro cosas. Ya. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a comenzar a ver un poco el tema de la música de la iglesia a través de la historia. Entramos ya a el segundo resultado que tenemos, que es demostrar apreciación por diversos estilos de música sacra, reconociendo la diversidad de experiencias religiosas y espirituales que se expresan a través de ella. Cada grupo va a estar presentando el jueves la música de una religión, y hoy entonces vamos a entrar a ese tema viendo un poquito de la música más conocida de música sacra, la música religiosa de de la iglesia mayoritaria, digamos, del este, que es la cristiana. Así que vamos a estar viendo un poco de eso. Pero antes, vamos a hacer un repaso. Generalmente empezaba haciendo el repaso yo, ponía ahí qué cosas vimos. Ahora quiero ver, a ver, qué se acuerdan de lo que estuvimos viendo en estas últimas clases. Entran ahí al enlace. A ver si les puedo compartir el enlace. Esperen.
A ver si funciona. Chat. Se los mando aquí por el chat. De paso les voy a poner el enlace para la asistencia. También aquí en el chat. Y el enlace me parece que no anda, el primero que le mandé. Prueben con este. ¿Qué fue qué es lo que recuerdan de las clases en estas últimas semanas? Bien, ahí alguien puso describir la relación de la música con experiencias religiosas. ¿Qué más? Bien, como la música tiene un componente espiritual. Bien, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Fuimos viendo cómo afecta la música en nuestro cerebro, a ver si se acuerdan alguna cosita específica de eso. Bien, vimos el rol en las emociones. La importancia de seleccionar música adecuada, bien. Hablamos ahí que la música tenía un efecto en nuestro cerebro, tanto a nivel neurológico, ¿sí? Afectaba cómo se hacían las transmisiones, los lugares donde se procesa la música y cómo hace que la vivamos y la experimentemos, pero también procesos psicológicos. ¿Se acuerdan de alguno de esos procesos? Nos hace vivir, a sentir la música de una u otra forma, bien.
hablamos de que la música transmite muchas veces identidad, transmite también este sentido de conciencia, como que la música tiene su propia, un ser en sí mismo, porque transmite y hace cosas. También hablamos de la música como lo último de las necesidades, ¿no? De Maslow, que hablaba ahí de esa teoría. Y después la clase pasada vimos la música con las teorías de la fe, cómo se desarrolla la fe desde la niñez y cómo entonces la música puede tener un rol ahí predominante en esa experiencia de fe o del desarrollo de de la espiritualidad, como pusieron ahí. Bien. Y hoy entonces ya pasamos al segundo núcleo que tiene que ver, bueno, cómo cada religión entiende y utiliza la música para el desarrollo de la fe. La música en la iglesia, dicen algunos autores, tiene el objetivo de ayudar en la adoración. Y la adoración tiene un rol importante en la iglesia porque la iglesia quiere que los creyentes experimenten una relación auténtica con Dios. Y esa relación auténtica se caracteriza porque el adorador o el creyente siente al Creador en todos los aspectos y en sus obras, y puede ir delante de Él como son, tal como es el creyente, y comunicarse con Él. Si no puede ir como Él es, entonces la relación pierde esa característica de que sea auténtica, si no se puede comunicar con el Creador. La adoración es crítica para esta relación auténtica, porque es la forma de comunicación. Y los que han estudiado el tema proponen que hay ciertos principios que son inmutables y necesarios para experimentar una adoración auténtica y real. Y por otro lado, tenemos ciertos elementos que son intercambiables, o sea, que cambian con el tiempo, que tienen que ver con cómo se expresa esa adoración. O sea, por un lado tenemos principios que los podemos sacar de la Biblia, ¿se acuerdan? El primer día hablamos un poquitito de eso, que son o deberían ser inmutables. Y después tenemos otros aspectos de la adoración que tienen que ver con cómo se expresa esa adoración, y algunos proponen que esos son aspectos que se pueden cambiar y que es necesario que cambien para mantenerse relevantes. Entonces, la iglesia siempre tiene, en cuanto a la adoración, esa tensión entre principios divinos inmutables y expresiones humanas que van cambiando. Y es saludable, dicen algunos, y deseable tener esa tensión para que la adoración siempre sea dinámica y viva. Si nosotros nos enfocamos más en los principios inmutables que no cambian, entonces ya no es tan dinámica la adoración, porque para una persona de ahora puede ser no relevante como se adoraba hace 300, 400 años. Entonces tiene que haber ese elemento intercambiable para que la adoración siga siendo dinámica y viva. Eso proponen algunos autores. ¿Cómo nos remontamos a la historia un poquitito? ¿Cómo era en la iglesia del Nuevo Testamento? O sea, la iglesia original. ¿Sí? Porque antes no existía el cristianismo se origina con Cristo y la iglesia de los discípulos, que comienza, tenemos todo el registro en el Nuevo Testamento de la Biblia.
En ese momento, la Iglesia del Nuevo Testamento utilizaba muchos de los salmos que tenían su origen en toda la historia judía, ¿sí? Todo lo que se expresa en el Antiguo Testamento. Y los salmos en el Antiguo Testamento se utilizaban para acompañar los rituales en el templo. Y todo el servicio que se hacía en el templo, con todas las festividades que se llevaban a cabo allí, tenían su propia música y estaban los músicos encargados. Había cantos y salmos que ahora sabemos que son participativos, ¿sí? Había como dos grupos que se respondían. Y eso, los que han estudiado lo pueden ver en cómo están estructurados algunos salmos, que tienen como una parte, se dice una frase, se dice una idea, y luego se repite la misma idea con un pequeño cambio. Y así se va construyendo el salmo. Entonces eso sugiere la idea de que estos eran cantos responsoriales, que había dos grupos, uno cantaba y el otro respondía. Con la misma idea, pero una pequeña modificación. Y estos también, los que han estudiado los salmos y los cantos de la Iglesia del Nuevo Testamento, sugieren que eran melodías que se tomaban del repertorio folclórico. Algunos sugieren eso, que las melodías no eran música, alguna música podrá haber sido original, pero si ustedes leen los salmos, hay algunos que dice con la melodía de tanto, ¿sí? Entonces eso da la idea de que se utilizaban melodías o canciones que se conocían, que eran del repertorio folclórico, y entonces se le agregaba esa letra. En el Nuevo Testamento, los discípulos también instan a la iglesia a cantar. Y esos cantos tenían que ver con, o se utilizaban como un medio para crear relaciones y unidad en la iglesia. Voy a buscar a ver. Para que leamos alguno de estos versículos. Efesios 5, por ejemplo, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? En este caso Pablo, el apóstol Pablo, instaba a la iglesia a que cante toda una serie de cantos, porque dice himnos, cantos espirituales, salmos, ¿sí? Para alabar a Dios con todo el corazón. También se usaban los cantos como una expresión de gozo. Ahí hay otro ejemplo en Santiago 5:13. Como alabanza, se insta a cantar como alabanza. Vimos recién en este versículo de Efesios. También como una forma de expresar gratitud y como una forma de edificación y fortalecimiento de los creyentes. Por ejemplo, ahí en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se ve que tenían allí todo un repertorio del que podían elegir, y aquí el apóstol de vuelta los anima a cantar para enseñar y también para exhortarse unos a otros con estos cantos. Este era el objetivo. Y aparentemente a partir de estos versículos podemos saber que era un canto que todos cantaban. No era algunos especialistas que cantaban en la iglesia, sino que
se invita a la congregación a que todos expresen gozo, todos alaben, todos demuestren gratitud con sus cantos, y que el canto no está aparentemente limitado a la liturgia de la iglesia, sino que es algo que tiene que estar permeando toda la vida, porque pasa también fuera de la iglesia. Se exhortan, se animan, enseñan con estos cánticos espirituales. Tenemos aquí ejemplos que han dejado gente que vivió, filósofos, historiadores de la época, que veían lo que pasaba en las iglesias y dejaron escrito lo que ellos observaron. Ahí tenemos, por ejemplo, un Filón de Alejandría del primer siglo después de Cristo, que él escribió. Después del festejo celebraban el festival sagrado durante toda la noche, de la siguiente manera: se colocan de pie juntos y se forman dos coros, uno de hombres y otro de mujeres, y había un líder para cada coro y un jefe, el más honorable y excelente de la banda. Ellos cantan himnos que han sido compuestos para honrar a Dios en distintas métricas y tonadas, algunas veces cantando juntos y otras moviendo sus manos y bailando los versos de manera alternada, y elevando de forma inspiradora cantos de alabanza. Un poco después, San Basilio también cuenta lo que él observó. Dice: al levantarse de orar, empezaban a cantar los salmos, y ahora, divididos en dos partes, cantan antifonalmente. ¿Sí? Esta idea de que cantaban y había dos grupos que uno canta y el otro responde a lo que dice el primero. Así que podemos ver que para la primera iglesia, la iglesia que está recién naciendo, el canto congregacional era importante y se hallaba en el centro de esta tensión entre lo vertical y lo horizontal, porque siendo que está la participación humana, eso hace que haya una dinámica en el canto congregacional. Y se toma al himno como, no solo como el salmo de alabanza, sino también como una herramienta apologética poderosa. ¿Sí? El canto, como no había mucha escritura, era más verbal toda la transmisión, entonces se transmitía mucha verdad a través del canto. Y mucha doctrina, y ese es el énfasis, estaba en la enseñanza y en la transmisión de esa verdad y de las doctrinas que se estaban enseñando. El cristianismo naciente. Luego tenemos los padres de la iglesia. Los documentos de la época nos muestran que los himnos que se cantaban en esa época usaban tonadas que causaban un fuerte impacto. Muchas de estas tonadas eran tomadas del repertorio secular. Esto permitía la participación de la congregación. Si uno conoce la melodía, uno puede participar, pero si uno no conoce el canto, es difícil poder cantar. Y también tenía este elemento de fuerza unificadora. San Agustín narra que San Ambrosio utilizó los himnos para ayudar a los cristianos a mantener un buen espíritu. A pesar de eso, a pesar de que el himno tenía mucha participación de la congregación, se utilizaban melodías conocidas, sí estaba esta sensación de usar mínimamente, o si era posible, no utilizar instrumentos en la música. ¿Por qué? Porque los instrumentos se asociaban o se utilizaban en todas las fiestas paganas. Entonces, poner el instrumento en la alabanza en la iglesia cristiana le traía muchas asociaciones, o se acordaba a la gente de que parecía muy igual a la fiesta pagana, y querían evitar eso. Entonces
se aconsejaba en ese momento, no es que estaba prohibido, pero se aconsejaba no utilizar los instrumentos. Si era posible, cantar, digamos, a capela, sin ningún instrumento. Más tarde, tenemos ahí el concilio de la Odisea. Empiezan ya, la iglesia ya está más grande, más establecida, y siguen estas preocupaciones. Que empezó con esta idea de, bueno, tratemos de no utilizar los instrumentos, a diferencia de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que ahí los Salmos mencionan una cantidad de instrumentos que se utilizaba para cantar. Aquí se limitaba, o en lo posible se decía que no se utilicen, y llegan estas preocupaciones hasta el concilio de la Odisea, donde se discuten. ¿Qué era lo que les preocupaba? Primero, la importancia del canto y que las canciones sean apropiadas al servicio que se estaba haciendo. Segundo, el uso que se le iba a dar a la música en la iglesia, incluyendo la música como un instrumento de enseñanza. Entonces había preocupaciones con eso y se discutió. Y tercero, el uso y el abuso de instrumentos. Decíamos que venía de los padres de la iglesia esta idea de que si usamos ciertos instrumentos que se utilizan en las fiestas paganas, la gente se va a desconcentrar y no va a ser en la adoración pura a Dios. Y después de discutir, se decidió prohibir todo. Imagínense, no se pudieron poner de acuerdo en el uso de la música, en el uso y abuso de instrumentos y en la importancia del canto, y decidieron prohibirlo, incluyendo el canto congregacional en la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer canto congregacional, tengo que utilizar melodías que la gente conoce. Y si las melodías de dónde vienen, de canciones folclóricas, canciones no sacras, se entendió. Y eso no podía ser. Entonces prohíben el canto congregacional y prohíben los instrumentos. Y ahí surge entonces el canto gregoriano, más o menos en esa época. La justificación que tenían era que la participación de la congregación interfería con la ejecución decorosa del canto. Se armaba ahí un disturbio y a ellos les parecía que no era decoroso que todo el mundo esté cantando al mismo tiempo. Tomando ese rol, la iglesia asume una autoridad política. Ya no era la iglesia que buscaba ayudar a todos a encontrarse con Cristo, sino ahora se pone una iglesia que pone más reglas, política, y que busca convertirse en poder. Vamos a escuchar, a ver, vamos a probar a ver si funciona. Si no escuchan, me dicen. No se logra escuchar claro. Se ve la imagen, pero no se logra escuchar claro. A ver, voy a compartirles el enlace. Vamos a hacer así, porque si no se escucha claro, se pierde. Les voy a compartir el enlace y ustedes lo escuchan, ¿sí? Y ahí entonces me dicen, después vamos a dialogar. ¿Qué les pareció esta música? Ahí va el enlace a este canto gregoriano. Demora 2 minutos, así que les doy 2 minutos ahí para escuchar.
Bien. ¿Qué les pareció este canto gregoriano? ¿Qué les hizo pensar, sentir? ¿Cómo reaccionan a esta música? Yo me acuerdo, es inevitable para mí recordar al profe Maki con esa, con esa música. ¿Y al profe Maki? ¿Les música sacra o por qué? Porque él me hizo historia de la música en mi punto. Ah, bien. Y me llevó, porque yo, la verdad, yo entré a estudiar música ya y no conocía mucho esta música. Entonces me introdujo a este mundo. Pero es diferente, pues súper distinta a la música que uno está acostumbrado a escuchar. Incluso llevando años en la iglesia, nunca había escuchado música, el canto gregoriano, entonces para mí me llamó mucho la atención. Era Ujú. totalmente diferente. Y claro, y todo lo que correspondía a la misa, a todo eso, para mí era un mundo totalmente distinto. Así que, y me hacía juicio un poco con la solemnidad de la música. Era una de las cosas que yo admiraba de la Iglesia Católica, porque yo Ajá, decía, uno iba a la Iglesia Católica y es una solemnidad, no se escucha bulla, porque uno va a otras iglesias de otras congregaciones donde los niños te escuchan llorar, etcétera, etcétera, diferentes bullas. En cambio en la católica no, po, y en la música me pasaba como lo mismo. Era bien. como, Este tipo de música inspira, ¿no? Inspira la solemnidad, una cosa más seria, más, hay que estar tranquilo. Ese tipo de música como más, a ver, alguien más, ¿qué impresión le dio la música? Bueno, a mí me trajo memoria cuando en mi infancia vivía cerca de una iglesia católica allá en Concepción y cada, cada vez que, sobre todo el fin de semana, se hacía una misa, había un grupito de personas que estaban cantando, cantando, y lo que más me llamó la atención y comparto mucho lo que dice Claudita, que me llama mucho la atención con el respeto que ellos expresan su adoración o devoción hacia Dios. Eh, Cómo a través de esas voces están, no sé, yo como niño me imaginaba como que de repente bajaba este ser divino desde los cielos y me tomaba en mis brazos o tomaba en brazos a las personas que le estaban adorando. Entonces me llamaba mucho la atención eso, con qué dedicación, con qué solemnidad, con qué respeto ellos eh, adoran. O sea, con alma, corazón y gozo están ahí eh, es- escuchando, recibiendo. Así que eso me trajo mucho recuerdo de mi infancia cuando los escuchaba, los oía cantar. Más de alguna vez entré a una iglesia católica y claro, como niño a mí se me paraban los pelos de punta cuando empezaban a cantar con su música. Recuerdo que ellos usaban de vez en cuando de estos pianos de tubo. Mm. No Entonces, órgano, ¿de tubo o el órgano? no sé, no sé si era órgano, pero eran algo grandioso que para mí lo veía súper grande. Y eso yo decía, wow, qué, qué potente la Ujú. emoción que uno siente, que uno no lo encuentra, no lo puede explicar en palabras, pero es algo bonito, algo que llega al corazón. Bien, es sobrecogedor. Eso, No exactamente. es solo, digamos, toda la liturgia, sino que la música inspira eso, ¿no? Como que nos da esa imagen.
algo grandioso, majestuoso, solemne, ceremonioso. A nadie se le ocurre andar corriendo por ahí, no te da esa idea la música. La música es pausado, tranquilo, hagamos la ceremonia. Ricardo, ahí levantó la mano. Sí, sí. Bueno, a mí esa música me gusta a mí bastante el tema del canto gregoriano. Por las cosas que produce, la música es muy diferente al resto como de la música clásica porque la mayoría como del canto gregoriano seguía otras reglas musicales, pues la música no es tonal, las armonías también son diferentes, entonces auditivamente de por sí ya suena diferente, ya no es una música como cualquiera y yo pienso en cómo la habrán hecho para ellos para descubrir eso, para descubrir ya las primeras armonías, el tema del contrapunto, de las voces contrapuestas, todo lo que ellos se esforzaron, básicamente los sacerdotes, los monjes ya de la Edad Media, todo lo que habrán estudiado, practicado para darnos, digamos, después las bases de lo que sería la música clásica. O sea, pienso en todo lo que pudieron haber ellos experimentado en el fondo para poder expresar lo que sentían de una manera más conveniente, porque, bueno, no hay que olvidar de que esto lo hacían como una forma de expresión y conexión a Dios, y como esta conexión llegó a ser tan fuerte que llegó a desarrollar como la música tanto. O sea, para mí cuando escucho esa música es como un sentimiento de volver como al pasado casi, o sea, de cómo la música clásica ya del romanticismo, del clasicismo, de cómo pasó no sé, del canto gregoriano, pasó, no sé, a Mendelssohn, a Chopin, em, a Beethoven, cómo el salto tan grande, lo que fue tan fuerte lo que llevó al hombre a desarrollar tanto la música. Bien. Claudia, sí, perdón. Sí, otra cosa que a mí siempre me llama la atención, pero yo me acordé ahora de un ejercicio que hice, bueno, lo he hecho con alumnos y lo he hecho en la iglesia también para reconocer música cristiana, religiosa. Entonces uno de repente le pongo música en otro idioma y como no conocen el idioma, pero cuando uno pone canto gregoriano al tiro, todo el mundo dice, "Ah, ya, esto es música religiosa". En cambio de otros estilos de música que supuestamente son religiosas, no siempre los logran encontrar. Entonces, esta música siempre se asocia a lo religioso, a la música cristiana, a la música de alabanza a Dios. Eso también quería decir. Bien, porque fue ideada de esa manera. Como decía recién Ricardo, los compositores buscaron expresar esa comunicación con Dios, esa alabanza, y encontraron estas, no sé si decirles melodías, estos ritmos, esta forma de expresar la alabanza de esa manera. Y entonces lleva eso, no es solamente tomar una canción y cambiarle la letra, que decíamos se hacía con algunos salmos, se hacía con los primeros himnos. Llegaron los padres estos de la iglesia, dijeron, no, tenemos que hacer algo especial, algo único, que sea solo para adorar a Dios. Y empezaron con el canto gregoriano, la forma de alabar. Ahí, vamos a seguir. Luego, durante la Reforma, tenemos ahí a Martín Lutero como el
el que empezó toda la reforma protestante. ¿Se acuerdan que Martín Lutero tenía un entrenamiento como monje agustino? Él tenía entrenamiento musical y dice que era bastante hábil en el laúd y se defendía con el canto. Y entonces Martín Lutero desarrolló esta convicción de que cada creyente debía entender el mensaje que se predicaba. Y por eso él promocionó la utilización de la lengua vernácula, o sea, que cada uno reciba el mensaje en su lengua materna, en el lenguaje que se habla, y dejar de usar el latín, que era el que se usaba en todas las liturgias hasta esa época. Entonces él comienza esta reforma, de los cuales utiliza la música como uno de sus grandes elementos. Dice, era tanto como la mano derecha de la teología. Él entendía eso. Y ahí entre comillas, está una frase, ¿no? Dice, todas las artes, especialmente la música, fueron usadas en el... Él quería que todas las artes, perdón, especialmente la música, fueron usadas en el servicio de aquel que las dio y las hizo. A él le parecía que era lo más normal utilizar la música para servir a Dios, para adorarlo, para cantarle, para alabarlo. Como Dios hizo la música y todas las artes, entonces decía él, tienen que ser usadas para eso. Y entonces él publicó y diseminó un gran número de cantos que luego fueron compilados en un himnario. Hay muchos cantos que Martín Lutero hizo y él utilizaba melodías provenientes de canciones populares para diseminar el Evangelio. Lutero decía, si la Iglesia quiere alcanzar al mundo, necesita ser capaz de comunicarse en el lenguaje del mundo. ¿Ven la diferencia entre esta idea que tenía Lutero de cómo tenía que ser la de la Iglesia antes, la Iglesia cristiana de los padres, de los primeros? Hay un contraste bastante alto. Esta utilización de melodías se llama contrafacta, que es la sustitución de un texto por otro sin ningún cambio sustancial en la música. Se utilizaba bastante en la época, no solo la usó Martín Lutero porque no tenía mucha, no es porque él lo usaba porque no era, ¿cómo es que se dice cuando uno inventa mucho? Porque no tenía mucha creatividad, no, era una costumbre de la época hacerlo, hasta tiene su propio nombre, fíjense, contrafacta. La gente utilizaba melodías de distintas canciones, cancioneros de la época, que se consideraban dulces, especialmente las que elegía Martín Lutero para los himnos, que la gente estaba familiarizada con esas melodías, y entonces se la utilizaba o él la promocionaba para que puedan, por un lado, aprender nuevas palabras. Acuérdense, Martín Lutero saliendo de una época de oscurantismo, donde no había no había impreso, no se compartía, muy poquitos tenían acceso a la educación, así que todo era por palabra, muy básico todo lo que la gente sabía. Entonces con las canciones aprendían nuevas palabras, y también él lo utilizaba como una forma de reformar a las gentes, porque decía, le ponemos una nueva letra, una letra buena, y así la gente se olvida de la letra inmoral que podían tener las canciones. Como la gente lo repetía y lo cantaba, entonces ahora en vez de acordarse la letra mala, se acuerda una buena letra, y eso hace que la gente tenga elevamos moralmente a la gente. Esa era la propuesta que tenía Martín Lutero. Vamos a escuchar, a ver de vuelta, a ver si puedo, les voy a mandar por el chat
el canto este de Martín Lutero, es uno conocido. Yo lo voy a poner aquí, pero ustedes si quieren bajen el volumen de esto y pongan el de su propia computador para escuchar. Bueno, hasta ahí porque este ya es un arreglo de el himno. ¿Qué les pareció este? ¿Cómo comparan? ¿Cuál es la diferencia más grande que encuentran entre el canto gregoriano y este himno de Martín Lutero? Alguien que se anime a ver qué le pareció. Bueno, de paso ya varía porque aquí ya hay instrumentos. Hay instrumentos, Sí. bien. Hay más voces. Sí. Hay canto femenino. Se incluye a la mujer también en este canto porque en general la música religiosa, por lo menos los judíos y bueno, la iglesia cristiana antiguamente eran puros hombres, pues, no daban el paso a las mujeres, eran Ujú, machistas. bien. Pero eh, sí, igual es como sublime, o igual marca una diferencia entre lo que es música, bueno, para nosotros a lo mejor en esa época no la marcaba totalmente, como dice usted, que las músicas, las melodías eran igual venidas de la música profana, pero por lo menos para nosotros marca, por lo menos para mí, marca, marca diferencia igual al resto Ujú. de la música. Sí, como, no, como es la música, digamos, este es un himno tradicional, claro, fíjense, desde la Reforma que lo tenemos, para a nuestros oídos hoy en día es bien tradicional y bien representante de música sacra. No sé en ese momento cómo lo experimentaba la gente, pero fíjense también en cuanto a los ritmos, qué diferencia encuentran
entre el tipo de himno, cómo está construido, el ritmo, las armonías y el canto gregoriano. ¿Qué pueden decir en cuanto a eso? Ya la estructura de, bueno, de ese himno que mandó que está en alemán, el título, ya, ya se nota que es un poco más elaborada porque generalmente el canto gregoriano era una pura frase que se repetía largamente, o sea, era una frase que melódicamente a cada letra se le daba como un melisma muy largo, o sea, entonces a veces, no sé, pues, la canción podía durar 2 minutos, pero la frase es súper cortita. Entonces ya el himno es un texto un poco más también extenso, pues ya tiene como una forma ya musical y también una forma literaria un poco más elaborada. Sí, y también quería agregar de que bueno, pues ese himno que mandó suena también como solemne, pero suena como solemne a grandeza, o sea, como a gloria, como algo grande, como algo sublime. En cambio, como que el canto gregoriano o sea, suena solemne, pero suena como más tétrico, así como suena, no sé, a mí me da la impresión de que es solemne y todo, pero es como más tétrico, un poco más como oscuro, no sé, me da como esa sensación, al menos eso era un poquito más como animado. Sí. No sé si tétrico, pero como es como una solemnidad más inmaterial, como algo muy fluido. En cambio, este himno es como más cuadrado, más tiene su principio, su fin de cada estrofa, que repite, que hace esa idea de, aunque es solemne, es fuerte, es como majestuoso, pero también es como un poco más cercano, porque lo repito tanto que ya me suena familiar, me suena conocido. En cambio el otro es como más, como que no puedo agarrar bien qué es lo que se trata, o por lo menos a mí me da esa sensación. Es más solemne y más serio, me parece. Este también es serio, pero tiene como un poquito más de ritmo que lo hace, no digo divertido, pero que le da un poquito más de viveza al himno, ¿no? Bien, no sé si hay algún otro comentario, si no, vamos a pasar, seguir. Bien. Bien, ¿por qué es importante Lutero para nosotros hoy y lo que él logró? Primero porque él enseñó que la palabra de Dios debe ser escuchada y proclamada en un lenguaje que pueda ser entendido para todo. Ese lenguaje no tiene que ver solo con la palabra hablada, con el mensaje, con la predicación, sino también con la palabra cantada. ¿Sí? Y él introdujo los himnos en el lenguaje también que se hablaba en su país, que en ese él estaba, era Alemania, eran alemán los himnos. Pero él proponía que tiene que ser proclamada y escuchada cada uno en el lenguaje que es apropiado para cada uno. Segundo, la música en la iglesia es una experiencia activa y participativa. No es del profesional de la música que se sabe el canto, que tiene la entonación, sino que tiene que ser una experiencia en la que toda la iglesia está comprometida y está activamente participando.
Tercero, otra lección que sacamos del el cambio que él introdujo es que la música es una herramienta poderosa para el bien. Esta idea que tenía él de utilizar las canciones o las formas populares de ese momento para transmitir el mensaje bueno. Así la gente tenía algo con, digamos, el que estaba acostumbrado a cantar las canciones folclóricas, que a veces no tenían tan buen mensaje, tan buena moral, ahora tenía algo para reemplazarlo. Y eso es una herramienta poderosa para el bien. Eso podemos también aprender nosotros hoy. El cuarto, para el profesional de la música, también tiene un aprendizaje porque nos enseña que tienen un papel distintivo en la iglesia. Aunque Lutero escribió y arregló un gran número de piezas para la iglesia, siempre promovió la calidad musical y poética, por lo que se rodeó de músicos profesionales que lo ayudaron a lograr esa meta. ¿Se acuerdan en las clases pasadas que vimos que uno de los criterios para seleccionar música es la calidad? Tanto para la iglesia como para la escuela, tanto como para nosotros cuando escuchamos en nuestra casa también. Siempre buscar la calidad musical, la calidad poética, y de esa forma no nos vamos a poder equivocar. Luego viene el Concilio de Trento, más o menos como respuesta a la reforma que Lutero estaba implantando en la iglesia. Y nuevamente, entre todos los temas que se discute el tema de la música y vuelven a poner medidas regulatorias de la música. Yo me imagino en ese momento la gente dice, mira lo que hizo Lutero, introdujo todas estas canciones que son profanas, que no tienen nada que ver con la iglesia, en la iglesia, con nada que ver con Dios, que se hicieron para otro propósito y ahora las estamos cantando aquí y la gente diciendo no, no podemos seguir. Y entonces la iglesia pone medidas regulatorias. Que nada pagano sea mezclado en la adoración, sino que solamente himnos de alabanza divina. El propósito del canto no es dar placer al oído, sino que las palabras puedan entenderse. Empiezan a poner ciertas regulaciones de cómo tiene que ser nuevamente la música en la iglesia. Y esto crea, por supuesto, toda una nueva serie de músicas para la iglesia. Y los músicos que quieren hacer música para la iglesia comienzan algunos autores dicen que ya no decían de dónde sacaban la música o el estilo musical, sino que simplemente decían, no, la compuse para para la iglesia, y surgen las grandes misas, músicas preciosas, solemnes, también bien hechas solo para la iglesia, pero por los mismos autores que también Mozart, eh, todos los otros que también hacían música que no era para la iglesia, utilizando los mismos, no digo estilos, pero sí las mismas herramientas que ellos usaban para componer música. Sin decir que era una música profana, o una música de dónde había salido este estilo musical. Y tenemos entonces otra, a ver, les voy a compartir a ver si... un pedacito de una misa para escuchar. No lo vamos a escuchar entero, pero sí un poquito. Escuchar unos 2 minutos.
Bien, ¿qué les parece esta misa? Hola, profe. Pablo por acá. Buenas noches. Está súper interesante. Estaba tratando de ubicarme en el tema de la historia de la música para nosotros. Y claro, pues pertenece al Renacimiento y se ve claramente en la diferencia para nosotros le llamamos homofonía o polifonía. En este caso es polifonía, porque hay melodías independientes. Y es súper interesante porque recién en esta época se crearon cosas que para nosotros son obvias, pero en ese tiempo fue un tiempo de organización. Recién se empezaron a ordenar las voces en no sé, tenor o contralto, alto, cosas que antes no existían porque en la música de la Edad Media era una voz. Ahora empezaron a dividirse y por lo tanto la belleza se amplía mucho, mucho más, pero siempre respetando el poco texto, un texto que se iba estirando silábicamente, porque recién se estaba inventando paralelamente la imprenta, recién se estaba unificando la forma de escribir partituras y todo eso, y esto pasó como en 200 años, así que, pero muy bonito, muy, muy, muy interesante de imaginarse estar en esa época. Ujú. Y porque también poco texto, porque el texto era importante. La Sí, iglesia exacto, es importante del mensaje, entonces sí, exacto. nosotros ahora lo escuchamos a esta polifonía y decimos hermoso, pero el objetivo de ellos era que quede claro el mensaje que se quería resaltar, entonces usaban las, eh, como los recursos que tenían musicales para expresar este mensaje que querían dar. Entonces, sí se ve en comparación con el canto gregoriano, ya algo mucho más rico, sigue siendo solemne, pero ahora es como más grandioso, ¿no? Porque ya se agrega toda como la amplitud de los sonidos y de la riqueza de las distintas voces. Así que ahí vemos ya un avance importante. No sé si hay algún otro comentario. Eh, sí, y bueno, eso ya como que comienza a tener como la forma oficial de lo que es la misa, de la misa ya musicalizada, porque después la misa eh, comenzó a tener como una estructura en cuanto ya a lo musical, pues. Ya no eran solo cantos que se hacían, sino que ya la estructura musical de los cantos ya llevaba un orden. Creo que ese específico que mandó también es parte como ya de como de la misa de él ya cuando ya estaba bien como ya establecida. Ujú. Miremos un poquito más adelante todavía, escuchemos. No, espere, les voy a mandar el enlace. También otra misa. Ay, no. Un requiem ahora, no es misa, perdón. De Mozart.
Bien. ¿Cuál es la gran diferencia entre este y el anterior? Tenemos ahí quizá unos 100 años, un poquito más capaz, entre Mozart y... No, no tanto. Entre Palestrina y Mozart, pero ya hay una gran diferencia. ¿Cuál es? ¿Qué incorpora Mozart que no tenía Palestrina? ¿Nadie? A mí la música ya me suena ya más tonal, o sea, ya tiene mucho más ya las reglas de la tonalidad, lo que es ya el tema de la resolución. Em, ya tiene sigue como ya las reglas como armónicas más modernas, pues ya no es tanto, digamos, el contrapunto y la consonancia ya de lo que es la música barroca, sino que ya es más como por acorde, más que por voces independientes. Aún así, Mozart tenía ya más contrapunto, pero ya o sea, tenía una especie de contrapunto, pero igual ya la armonía suena mucho más, ya más moderna, o sea, más acostumbrado a lo que estamos escuchando ahora, o sea, más acostumbrado a lo que es música clásica como en sí, o sea, ya esta música no es tan diferente y bueno, para un oído cualquiera, por ejemplo, la música de Palestrina aún suena muy sacro, como dijo la Claudia, nosotros, no sé, pues, escuchamos ya el canto gregoriano y lo relacionamos al tiro como con lo sacro, pero en cambio si escuchamos como el Requiem de Mozart, quizás no vamos a tener idea de que es quizás algo, no sé, pues, que es como un canto ya como fúnebre, no, quizás no lo vamos a pensar tan así, ya porque la armonía que utiliza ya es más como más moderno y ya es como un poco más familiar como a nosotros. Ujú. Sí. Los recursos musicales que usa Mozart por ahí son los mismos que usa en la ópera que escribió o en su sinfonía, ¿sí? Ya vemos ahí, pero aquí con un carácter más sacro, una música, un requiem como había mencionado Ricardo, cuando se hace para una música fúnebre, digamos. Em, lo principal para mí, la diferencia es la inclusión de instrumentos. Palestrina estábamos todavía con las voces únicas, solo las voces. Y ahora Mozart, ya estamos en otra época y ya ahora una orquesta completa que crea esa misma idea de grandiosidad, pero ahora ya tenemos de todos los tipos de instrumentos, inclusive la percusión que acompaña. Ahí vemos ya también un crecimiento, una otra tendencia dentro de la música religiosa. Y vamos a escuchar un pedacito de una que a mí me gusta mucho. Parece como grandiosa, me parece fantástica. Uy, perdón. Oh, me tocó de nuevo.
Bien, ¿qué les pareció este? Ya estamos un Yo, poquito... profe, Sí, me sonó mucho como al Mesías de Händel. Me sonó idéntico, o sea, sonó muy, muy barroco y muy Händel, o sea, eh, me pareció como em, demasiado como esa parte como a un movimiento en particular del oratorio del Mesías de Händel, o sea, porque Beethoven ya en sus composiciones ya estaba como comenzando como él a ser como romántico en sus sinfonías, o sea, ya muy expresivo, muy dramático, pero esto me pareció ya muy como más tranquilo, o sea, yo si lo hubiera escuchado sin saber que es Beethoven, quizás no lo hubiera imaginado, pues yo hubiera pensado que hubiera sido algo más barroco, pero no imaginé que era Beethoven. es un oratorio también, ¿eh? El oratorio este de Cristo en el Monte de los Olivos. Pero también tiene así sus esteritos, así que no lo hacen puro clásico Händel, tiene sus cositas de Beethoven. Eh, ¿Qué idea les da esta música? Bueno, es una aleluya, ¿no? Pero cuando ustedes se imaginan, ¿qué imagen les viene a la mente con esa música? Hola, Sí, estaba repasando igual porque nosotros igual se nos olvidan un poco las cosas, pero claro, las audiciones que hemos hecho, que nos ha mostrado, son consecutivas en cuanto a la historia de la música. Entonces, claro, nos saltamos el barroco, pero nos fuimos al clasicismo, y esto es final del clasicismo romántico. Y el oratorio en sí es una forma musical que precisamente destaca por lo potente, porque son muchas voces, orquesta sinfónica, pero difiere mucho se separa totalmente la ópera porque no se dramatiza, ni se coloca una ropa, por lo tanto se puede enfocar directamente en el texto. Vemos que es pomposo, gigante, y es como una alabanza directa, y generalmente uno va a comparar al oratorio de Händel, pero esto es mucho más moderno. Y es igual cuando uno escucha el himno de la alegría. ujú, Son extractos que uno saca de otras obras, precisamente así con textos que los textos originales son muy bonitos. ujú. Lamentablemente después las traducciones se han perdido o han hecho cambiar lo que uno llega a escuchar siempre. Pero claro, Sí, el tema del oratorio es así, demasiado potente, como una conexión directa. Uno tiende a imaginarse a lo más cercano al cielo. ujú. Eso es lo que debería sentirse, sin ninguna interrupción visual, porque como la separación es que no hay dramatización ni ropa. Sí, es coro, orquesta sinfónica. Bien. Fíjense, tanto el oratorio como las misas, ¿cómo fue la otra que vimos? Se me fue el nombre ahora. Canto gregoriano. No, 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 de las últimas la que escuchamos anteriormente, de Ah, Mozart, la de Requiem. El Requiem, el Requiem. Requiem. Cada una de esas tienen textos que son los mismos, o sea, el oratorio tiene sus textos, el Requiem tiene sus textos y la misa tiene sus textos, que no cambian. Después cada compositor le pone la música que él se imagina, que él crea, pero el texto siempre es el mismo. Por eso este aleluya nos hace recordar bastante al aleluya de Händel, es la misma letra, es lo mismo que están usando, nada más que son compositores distintos y un poquito el estilo varía un poco entre ambos, pero ambos tienen esa cuestión media exuberante, ¿no? Aleluya, y parece que te sale así por los poros, sale como para arriba, una cosa grandiosa de alabanza. Y eso tienen, entonces, porque parten del mismo texto. Fíjense la importancia del texto que nos hace pensar, aunque son autores y estilos un poco diferentes, los conectamos enseguida, porque hay una unión tan importante entre el texto y la música que nos hace parecer, nos hace como que tienen una misma onda, diríamos ahora, entre ambos.
Y eso es lo importante de la música cristiana, de la música que nosotros vamos o podemos utilizar en la iglesia. Terminamos el tema. Después quiero que escuchemos dos obras más y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Después de la Reforma, ¿qué pasó? La Iglesia protestante, bueno, la Iglesia católica siguió con esta tradición, ¿no? Incorporando cosas nuevas, porque se tuvo que ir adaptando, ¿sí? Escuchábamos Palestrina, un estilo, después ya tenemos a Mozart, tenemos a Beethoven, y así fue evolucionando, pero todavía bastante más serio y solemne. La Iglesia protestante siguió el camino de Lutero con los himnos, con melodías que son mucho más cercanas a la gente, que la gente se las puede aprender y cantar, y el canto más congregacional. Se fueron aceptando de a poco también, paulativamente, himnos que no tenían letra textual de la Biblia, porque al principio era sacar versículos de la Biblia y ponerlos en los cantos o en los himnos. Y de a poco, paulativamente, se fueron creando himnos con letras que tenían inspiración en la Biblia, pero que no era una cuestión textual del canto a lo que dice la Biblia. Y ahí tenemos algunos autores conocidos como Isaac Watts, que fue el padre de la himnodia inglesa, y John Wesley, debería decir ahí, que también hizo muchos cantos para la iglesia metodista, y de muchos son los que nosotros hemos heredado en todas las religiones cristianas, de estos dos. Así que nosotros hoy en día nos encontramos también herederos de la Reforma. Somos las religiones cristianas, seguimos este camino de la Reforma. Y así que tenemos hoy en día también una gran mezcla, porque los himnos tenían esa concepción de un canto que sea familiar, que sea fácil de aprender y que pueda instruir a la gente y fortalecerlos en su fe, que puedan cantarlos en la casa, que puedan cantarlos de camino al trabajo, que puedan compartirlos. En cambio, la Iglesia católica más tradicional tenía es la otra impronta del himno como algo sagrado que era para cantarse en la iglesia por gente que sabía cómo hacer esa música. Tenemos esas dos tradiciones. Y la iglesia, las distintas religiones ahora tienen que mantener el equilibrio entre, bueno, ¿qué seguimos? Un estilo musical que sea cercano y que la gente se pueda identificar, pueda entender. ¿Se acuerdan? Lutero decía, tienen que entender el mensaje, y ese mensaje no solo es de la letra, sino también de la música, o seguimos con algo más tradicional, más sacro, más que se asocia solo con Dios y con el canto en la iglesia. Es la gran tensión que decíamos al principio, y que tenemos que mantener el equilibrio para mantener los principios divinos que se propone en la Biblia para la música, pero a la vez mantener el equilibrio con algo que sea cercano, que sea dinámico, que sea vivificante para las personas de hoy, y que no les suene como algo tan antiguo y tan desconocido como para muchos es el canto gregoriano. Dos canciones para terminar. Misma letra, pero vamos a ver dos estilos totalmente distintos. Les mando el primero, lo van a conocer, este es uno conocido, ¿sí? De Palestrina, cantada por muchos coros. Una obra
esa obra. Una obra bien clásica, que se hace coralmente, que se hacen muchos círculos juntos. Bien, un motete de Palestrina, siguiendo muy parecido a la otra que habíamos escuchado también de Palestrina. Mismo estilo, eh, contrapuntístico, digamos, y de las voces que se van enlazando. Ahora miremos, mismo o magnum, decíamos todos, la música generalmente tiene la misma letra, ¿sí? Son cantos, pero ahora una versión de un autor contemporáneo. El O Magnum de Morten Lauritsen, un compositor norteamericano.
Bien, ¿qué les pareció esta obra? Hola, estaba Sí. leyendo para entrar. Claro, es un compositor contemporáneo de descendencia danesa y lo que leí tiene claridad con lo que escuchamos. Que su forma, él ya tiene una forma de componer estructural. Evita tensiones armónicas, por eso su característica es de tranquilidad. Ese es su gran como sello dentro de su composición coral. Entonces, decía que utilizaba saltos de novena, primeras inversiones, no había nunca una tensión. Todo era muy controlado y esa era su forma de escribir. Y considerado uno de los compositores corales más importantes de la época contemporánea. No lo conocía de nombre, pero muy... Es como podríamos decir que es la evolución del canto coral así de potente. Y lo otro que escuchamos anterior era un motete o un El madrigal. otro, un No, motete. un motete. Entonces, y Era también- el mismo O Magnum, nada más que por un compositor de Palestrina, de la época, una época totalmente distinta. exacto. Y la misma, su característica es base, pues en ese caso era solamente a capela y tenía que ser en latín, recién se estaba dividiendo a cuatro voces, pero lo que escuchamos al final es como lo más omnipotente que podríamos, como evolución de la música coral. Muy, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, me parece claro. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me llega mucho más, es la misma, el mismo mensaje, pero me llega mucho más porque es lo que estamos más acostumbrados, esas armonías. eh, y escuché una entrevista donde él cuenta cómo creó esta obra, y él dice que trató de seguir algunas cosas de los clásicos, pero claro, con su propio estilo. Pero dice una melodía muy simple que se repite, un mismo motivo que se va y que lo va repitiendo con las distintas voces, y que después llega a su mismo, al clímax ahí con el aleluya, ¿no? Muy impactante la música. Sí, Ricardo. Bueno, me asusté un poco cuando dijo vamos a escuchar como, no sé, una versión ya medieval y después una versión moderna. Yo dije, uff, la versión moderna quizás qué cosa va a ser. Porque pasa hartas veces que, no sé, pues artistas modernos quieren como remasterizar un poco una obra clásica y la destruyen básicamente. O sea, no... pero ahora esta como que quedé sorprendido porque creo que supo mantener el ambiente, digamos, o el contexto de la obra, o sea, el tema de la tranquilidad, la solemnidad, no... yo me escuchaba, yo pensé que iba a escuchar como de esas obras del modernismo que son totalmente como disonantes, como cromáticas, como demasiado como algo así me imaginé, pero está bien que haya como, no haya como destruido la obra, sino que la haya como respetado su esencia, porque hay como un pequeño lazo entre, no sé, pues, remasterizar algo y quizás mejorarlo, respetar, hacer como una versión buena de eso y, no sé, pues destruirlo. Así que fue una grata sorpresa. Ujú. Dice la letra, el gran misterio, o magnum misterio. Ese es el gran misterio. Que, a ver, busqué la traducción que dice, admirable sacramento, que los animales vieran al Señor nacido yacente en un pesebre. Bienaventurada Virgen, cuyo vientre fue digno de llevar a Cristo el Señor. Aleluya. Esa es la letra y que se va repitiendo en cada una de las estrofas. Bien, con eso terminamos hoy viendo un poco de historia, de música, de la música sacra, de los distintos, ojalá hayan podido disfrutar la música. Esperamos la semana, el jueves, con las presentaciones de ustedes también, que puedan encontrar algo de música, así también escuchamos y disfrutamos. Les voy a poner aquí el enlace de vuelta para los que llegaron tarde y no pusieron su asistencia.
y 1 minuto nomás para mostrarles algo. La lectura para esta semana es de un blog que está en inglés. Si ustedes entran, copian el enlace y lo buscan. A ver si les comparto y les muestro. Es un blog que está en inglés, pero ustedes saben que ahora con las herramientas de Google nosotros podemos hacer cualquier cosa. Entonces aquí ustedes les va a aparecer y si tienen Windows les va a aparecer ahí el cartelito. Si quieren traducir, ustedes ponen, sí, traduzca al español, y les traduce todo y se entiende perfectamente bien el contenido, así que ahí ustedes pueden leer. También es un resumen de historia de la música occidental de la religión. Así que ahí eso para complementar lo que vimos hoy, tienen para leer ahí. Así que bueno, con eso terminamos. Muchas gracias a todos los que se quedaron y participaron en la clase de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Sí. Profe, Sí. una pregunta.